Pasa que este temita del digestivo es bastante larguito. Bueno, ya vamos a ir para acá. Vamos a ir al intestino delgado primero. Entonces, siguiendo justamente con lo que vendría a ser con el tubo digestivo, habíamos visto hasta lo que vendría a ser el estómago. Bien. Esto es lo que vendría a ser muy importante, los puntos que debería saltar acá, porque también son preguntas frecuentes de lo que vendría a ser del examen. Bien. Bueno, el intestino delgado justamente es el que sigue dentro de lo que vendría a ser justamente la digestión, ¿verdad? Porque tenemos lo que vendría a ser en el estómago, y de ahí el que recibe justamente lo que vendría a ser el quimoácido que se formó, ¿es quién? Es justamente lo que vendría a ser el intestino delgado. Entonces, en realidad, le da un poco de tiempo lo que vendría a ser todo el tema de la digestión, o sea, todo el tema de lo que vendría a ser lo que pasa en el estómago, le da tiempo que el intestino delgado justamente se prepare para recibir cualquier cosa, el quimoácido, porque el intestino delgado tiene otra estructura muy distinta, ¿bien? Entonces, tiene que prepararse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el intestino delgado? Es la porción situada entre lo que vendría a ser entre el píloro o esfínter pilórico que está acá y lo que vendría a ser justamente la válvula ileocecal, bueno, nos parece muy bien por acá, que justamente lo va a conectar con qué cosa, con lo que vendría a ser con el intestino grueso. Entonces, el píloro es un esfínter que se abre justamente para que el quimo pase desde el estómago hacia el intestino delgado, y luego que se complete la digestión ahí, que va la digestión de la absorción, luego, a través de lo que vendría a ser la válvula ileocecal, va a pasar a donde? Al intestino grueso. Bien, se divide en tres partes anatómicamente el duodeno, que es lo que vendría a ser la porción más pequeña, unos centímetros nada más, el yeyuno e ilion. Miren ahí, en las distintas guías del ingreso hay una disparidad, porque en algunos, por ejemplo, dicen que el total es 6 metros el intestino, en otros dicen que es 3 metros, depende de donde uno lea. En promedio es entre 3 y 4 metros, ¿bien? A veces eso puede variar, pero más o menos, vamos a decir entonces entre 3 y 6 para dejarlos a todos conformes, pero en conclusión, la porción menor es justamente lo que vendría a ser qué cosa, el duodeno, y la mayor porción es el ilion. Así ustedes estudian. El duodeno es el menor y el mayor es lo que vendría a ser justamente el ilion. El intestino delgado es muy importante porque él va a producir un jugo intestinal también para justamente ayudar a que se complete la digestión, pero antes de eso, él va a recibir las secreciones de dos glándulas, de dos accesorias, que son el hígado, que justamente cumple su función glandular acá, de glándula exógena también, porque lo que hace es producir la bilis, la cual es almacenada temporalmente en lo que vendría a ser en la vesícula biliar, y que luego justamente va a ser vertida por un conducto en el duodeno, ya vamos a ver cuál, y después por otro lado también va a recibir la secreción del páncreas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el intestino delgado pasan dos cosas muy importantes. Se completa lo que vendría a ser la digestión química, o sea, la digestión de los hidratos de carbono que ya había comenzado en la boca, la digestión de las proteínas que había comenzado en el estómago, y la digestión sobre todo de lo que vendría a ser de las grasas. Creo que yo les decía ayer, hay una lipasa lingual que lo que hace es degradar a las grasas y esas cuestiones, pero que no es tan relevante. ¿Por qué? Porque en realidad la mayor justamente digestión de las grasas se da ¿dónde? En el duodeno, porque recibe lo que vendría a ser justamente al jugo pancreático que tiene a la lipasa pancreática, que esa sí hace la acción justamente de degradar a los lípidos. Este tema es muy importante, por eso es el que más me voy a demorar en darles, porque es donde sacan un montón de preguntas, ¿bien? Tiene como muchos detalles. Tenemos este. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar la digestión química y también va a pasar lo que vendría a ser la absorción de los nutrientes. Si en algo se especializa justamente el intestino delgado, es en absorber los nutrientes. Entonces, todo eso que había comenzado a digerirse, o sea, la finalidad justamente de hacer a las proteínas aminoácidos, a las grasas, ácidos grasos y a los polisacáridos, hacerlos glucosa, fundamentalmente, ¿para qué era todo eso? Para que se absorba justamente acá en el intestino delgado. Entonces, la función principal, miren acá, comienza en el esfínter pilórico del estómago, se repliega en la parte central, bien, y tenemos el duodeno, el yeyuno y el ilion. Bien, en realidad estas son las medidas justas. Como le digo que en una de las guías, no sé en cuál, dice 6 metros. En realidad, estas son las medidas. Bueno, puede ser que en algunas personas sea más largo y demás. Y otra cosa importante, que también es una pregunta importante, es esta. ¿Por qué?
Porque la mayor parte de los órganos justamente que están en el abdomen o sea, están cubiertos por peritoneo. Pero el duodeno no, el duodeno es retroperitoneal, eso también es importante. No está tapizado por peritoneo, ¿bien? Eso también es importante. En cuanto a la histología, que sería la estructura microscópica justamente del intestino, acá tiene relevancia. ¿Por qué? Porque justamente lo que vendría a ser su característica principal es lo que vendría a ser la absorción de los nutrientes. Y para lograr esa absorción de qué cosas, de los nutrientes, tiene estructuras para qué cosa, para aumentar la capacidad justamente de lo que vendría a ser de absorción. Y acá tiene pliegues circulares, que son las válvulas condiventes o pliegues de Kerckrin, tiene vellosidades intestinales, tiene microvellosidades, también tiene lo que vendría a ser las llamadas, esas principalmente. Y después hay otras, ya vamos a ver cuáles son. Entonces, la mucosa tiene ese epitelio cilíndrico simple, tiene células absortivas, bien, tiene células caliciformes productoras de mucus, tiene epitelio glandular, que son las criptas del Lieberkühn, que participan en la secreción intestinal y en la renovación celular, que tienen lo que vendría a ser las células madres intestinales y también las células de Panet, que lo que hacen es justamente participar en la defensa bacteriana, bien contra las bacterias. Eso entonces es muy importante justamente en la histología del mismo, ¿bien? Características especiales del intestino delgado, lo que les decía, vellosidades. Las vellosidades lo que hacen justamente es aumentar la superficie de absorción en su interior. Para que haya absorción tiene que haber mucha vascularización. Entonces, ¿qué es lo que hay? Acá hay lo que vendría a ser, por un lado, hay lo que vendría a ser capilares, las vellosidades tienen capilares sanguíneos y también tienen vasos linfáticos, que sería el quilífero central. ¿Bien? Luego tenemos las microvellosidades, justamente que son, ¿qué cosa? Son pliegues apicales que hay en las células justamente que se llaman enterocitos, que son células del intestino, contienen enzimas digestivas de membrana y forman lo que viene a ser el llamado borde en cepillo. Y por último, los pliegues circulares de mucosa, válvulas conniventes o pliegues de Kerckrin, que lo que hacen justamente es aumentar la superficie y enlentecer el paso del quimo. ¿Por qué? Porque lo prepara el intestino justamente para qué cosa, para que el intestino reciba la secreción del páncreas, la secreción de la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a todas estas adaptaciones, es que aumenta justamente la superficie de absorción. También he visto otro error en la guía, que dice pliegues semicirculares, no me acuerdo en cuál era, pero es pliegues circulares, no son semicirculares, pliegues circulares, válvulas conniventes o pliegues de Kerckrin, así se llaman, pero no se llaman de ninguna manera semicircular, ¿bien? Por ahí les juro que a veces me pasa cuando yo, antes de dar la clase, ¿yo qué hago? Siempre, más allá que yo tengo el material, más allá de que yo tengo lo que vendría a ser el material, siempre yo controlo lo que ponen las guías, ¿ven? Porque por ahí hay alguna cosa que quizá, no sé, que han agregado y esas cuestiones, entonces ahí voy marcando. Hay cosas que me hacen dudar, yo digo, toda mi vida yo supe que eran circulares, digo, me pongo a buscar un libro y no, es circular, no me acuerdo en qué guía dice semicircular, es circular, ¿bien? Ya tenemos esto. Bueno, eso por un lado. Después, otra cosa importante es lo que vendría a ser la función del intestino delgado, que ya más o menos hemos hablado anteriormente. El intestino delgado absorbe aproximadamente el 90% de los nutrientes. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, como les digo, lo que hace es esa digestión de las proteínas que había comenzado en lo que vendría a ser en el estómago. Acuérdense que el pepsinógeno había comenzado la digestión transformándose en pepsina por medio del ácido clorhídrico, pero todavía no. Lo que yo quiero es llegar a aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, no se ha terminado justamente de digerir la proteína, como mucho quedó en péptido o en polipéptido. Entonces, en el intestino delgado se va a completar porque ahí justamente están las llamadas peptidasas. Las peptidasas están acá. Bien, después otra cosa importante es que también la digestión de los hidratos de carbono tampoco se ha completado antes, entonces se tiene que completar acá también hay las disacaridasas. Bien, entonces eso justamente es lo importante. Y los ácidos lípidos, sobre todo acá, justamente es donde se van a digerir y se van a absorber. Entonces justamente miren lo que dice acá. Completa la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos
comience y complete la digestión de los ácidos nucleicos. Las segmentaciones, que son movimientos, mezclan el quimo con los jugos digestivos y ponen el alimento en contacto con la mucosa para su absorción. La peristalsis propulsa el quimo por el intestino delgado. ¿Vieron la peristalsis? Ese movimiento que veíamos ayer, que vimos en el esófago, en ese mismo movimiento, lo que va haciendo acá, ven acá tenemos justamente, ¿ven? Tenemos movimientos de mezcla, tenemos acá justamente los movimientos que son de mezcla, y el peristaltismo, que no es otra cosa que haciendo la progresión del alimento, no es otra cosa distinta de eso. Bien, ya tenemos esto. Eso nada más me interesa acá. Ya vamos a ir a ver lo demás. Intestino grueso. El intestino grueso, o también llamado colon, mide aproximadamente 1,5 metros de largo y va desde la válvula ileocecal que lo separa del intestino delgado hasta el ano. Él recibe el contenido proveniente del ileón, o sea, lo que no se absorbió, y lo que hace es que cosa conducir a su eliminación, y para eso forma la materia fecal. Entonces, realiza absorción, también realiza absorción, pero de agua, fundamentalmente, y formación de materia fecal. Por ejemplo, cuando uno tiene un ritmo de evacuación, y que otra cosa que les quiero marcar acá, es que la digestión es un proceso que a veces puede ser más rápido o a veces puede ser más lento. Todo va a depender de la cantidad y calidad de los alimentos que uno consume. Bien, pero siempre hay lo que vendría a ser ciertos parámetros. Por ejemplo, a veces el alimento está 1 hora en el estómago, a veces está 3 horas, pero siempre dentro de lo que vendría a ser límites. Donde el alimento puede, o sea, en este caso la materia fecal, donde los tiempos se extienden generalmente es en el intestino grueso, porque no todas las personas tienen el mismo ritmo evacuatorio. Entonces hay personas que tienen un ritmo evacuatorio justamente frecuente y otras que tienen lento y justamente son personas que son constipadas y demás. Entonces, para el organismo es importante la eliminación de productos de desecho, forma parte de lo que vendría a ser también lo que se considera el aparato excretor, pero, o sea, que la otra excreción, por otro lado, es el aparato urinario, que es la orina. Entonces, ¿qué pasa? Todo es importante, el organismo tiene que eliminar, pero más importante es la eliminación de la orina que de la materia fecal. La materia fecal también tiene que eliminarse, pero como les digo, el ritmo evacuatorio cambia en las personas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo voy a estudiar, justamente lo que vendría a ser, voy a considerar el ciego, que sería esto que tiene al apéndice vermiforme, que forma parte del sistema linfático. Tenemos justamente lo que vendría a ser el colon ascendente, tenemos lo que vendría a ser justamente el colon transverso o colon transversal, que estoy marcando acá, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Entonces, la eliminación final ocurre en el ano. En el ano hay 2 esfínteres, también cosa importante. Los esfínteres, acuérdense que son engrosamientos de músculo que están normalmente sellados, entonces esos botones se abren para permitir el paso de algo. Tenemos un esfínter interno que es involuntario y un externo que es voluntario. La defecación es un proceso que en condiciones normales es voluntario, o sea, yo decido cuándo defecar, pero a medida que ya se desencadena en la defecación, ya se vuelve involuntaria, ya sucede y sucede. ¿Bien? Entonces, las funciones principales, ¿cuáles son? La absorción de agua es importantísima, de hecho, como les digo, si por ejemplo el ritmo evacuatorio es rápido, por ejemplo, cuando la persona tiene diarrea, la diarrea, ¿qué son? Son justamente deposiciones que son líquidas. ¿Por qué? Porque no le da tiempo al intestino justamente de absorber lo que vendría a ser agua. Y todo lo contrario, cuando la persona tiene un ritmo evacuatorio que es lo que vendría a ser lento, las heces son cada vez más duras. ¿Por qué? Porque hubo mayor tiempo para la absorción de agua. Y en eso justamente se produce formación de heces, absorción de agua, como les digo. También se absorben algunas vitaminas, como por ejemplo el complejo B y lo que vendría a ser qué cosa, la vitamina K, también se va a producir acá. Y otra cosa importante es que, bueno, también hay una, que vendría a ser una flora bacteriana, que son bacterias que normalmente viven en lo que vendría a ser qué cosa, en el intestino grueso. Hablando de absorciones, en el intestino delgado, que eso justamente estaba por hacer una comparación, también se absorbe lo que vendría a ser justamente en el intestino delgado, se va a absorber lo que vendría a ser qué cosa, la vitamina B12. ¿Quién es el que va a permitir que se absorba en el intestino delgado, en el ileum, la vitamina B12? ¿Quién hacía eso? ¿Quién permitía que se produzca la absorción? ¿Quién me permitía? El factor intrínseco. Factor intrínseco, que fue producido ¿por qué? Por
Las células justamente, ¿de dónde? Del estómago. Perfecto, por el factor intrínseco. ¿Y para qué es importante la vitamina B12? No recuerdo, pero leí en la cartilla que es como evita un tipo de anemia. Exacto, eso me preguntó el año pasado, yo creo que en nutrición ha sido, no me acuerdo muy bien, preguntaban de importancia justamente de la vitamina B12 y esa cuestión, y claro, porque lo que hace realmente es ayudar a la maduración de los glóbulos rojos. Si el glóbulo rojo no es maduro, no tiene hemoglobina. Entonces, si no tiene hemoglobina, la realidad, la anemia es justamente por el déficit de hemoglobina. ¿Bien? Perfecto, está bien. Eso sería. Muy bien. Eso me han preguntado. No me acuerdo bien en quién me lo han preguntado. En el examen del año pasado, en marzo, han preguntado. Creo que era nutrición, no me acuerdo. Bueno, acá no te mire, ¿no? Entonces tenemos justamente otra cosa importante, es que en el intestino grueso, si bien va a participar en la absorción de agua, no hay vellosidades además, y también es lo que vendría a ser un sistema de defensa justamente importante en esta parte. ¿Qué es lo que pasa? El intestino delgado, como les digo, tiene vellosidades que aumentan la capacidad de absorción. El intestino grueso no tiene vellosidades. ¿Cómo está formada la materia fecal? Está formada por agua, por celulosa. ¿Por qué por celulosa? La celulosa es también lo que vendría a ser un tipo de hidrato de carbono, pero el ser humano no tiene la capacidad, no tiene ninguna enzima que pueda degradarla a la celulosa. Entonces la celulosa, si nosotros la consumimos con la dieta, la eliminamos como tal. Bien, celulosa. Tenemos lo que vendría a ser elementos no digeribles, bacterias, moco y también células descamadas. Todos ellos van a formar parte justamente. Y acá en lo que vendría a ser en el intestino grueso, hay justamente lo que vendría a ser la llamada microbiota intestinal o también flora colónica. ¿Qué cosa? Son bacterias que habitan en el intestino. Sobre todo, ¿dónde? En el intestino grueso. Bien. Hay lo que vendría a ser una diversidad genética tan importante que inclusive supera a la del ser humano. Y acá justamente este ejemplo de lo que pasa acá en lo que vendría a ser el intestino grueso es un ejemplo que ya les voy a preguntar de qué. Se los pregunto a los que son de nutrición y a los que son de medicina. Acá en lo que vendría a ser en el intestino grueso viven bacterias, que esas bacterias en realidad ellas o sea, viven ahí, son necesarias justamente porque sintetizan algunas sustancias, lo que hacen es convertir proteínas en aminoácidos y también sirven de protección para otras bacterias que sean distintas de ellas. Pero en condiciones normales no le provocan daño al organismo. Al ser humano le hacen falta las bacterias esas justamente para la síntesis de vitaminas, para obtener aminoácidos, y a la bacteria le hace falta el ser humano porque el ser humano le aporta nutrientes. Pero no se provoca en condiciones normales, ni la bacteria le hace daño al ser humano, ni el ser humano le hace daño a la bacteria, en condiciones normales. ¿Qué tipo de asociación ecológica es esa? ¿Cuál sería esa? ¿Qué tipo de asociación ecológica es esa? ¿Cómo se llama? ¿Mutualismo? Mutualismo, perfecto. Mutualismo, así sería. Eso es mutualismo. Es una relación justamente entre la microbiota y lo que vendría a ser el huésped humano. Entonces, bien, el ser humano le aporta nutrientes a las bacterias y las bacterias le aportan beneficios justamente metabólicos e inmunitarios, como les comentaba anteriormente. Bien, así sería. Esa realmente es la importancia. Y la vitamina K, que hemos nombrado acá, es importante porque la vitamina K, ¿para qué servía? Para la, ¿qué? Para la coagulación. Parece que movito allá en sangre. Para la coagulación. Bien. Eso es lo que me interesa fundamentalmente de esta partecita, que les quede claro porque son cosas que pregunto. Después un par de otras cositas les comentaba ahí en el apunte que ya les voy a pasar, pero lo que he preguntado es lo que necesito que sepan. Bien, muy bien. Y esa pregunta que acabo de hacer de mutualismo, como les digo, no porque a veces los temas, a mí no nos preguntan a cuáles son ustedes literal al tema, a veces lo que hacen es relacionar, estamos relacionando. Acá tenemos al páncreas. El páncreas es una glándula ¿de qué tipo? De secreción cuánto. Las glándulas pueden ser endógenas, exógenas o como más. ¿Mixto? Mixta. El páncreas es mixto, ¿verdad? Bánqueme un segundo que voy a tener el cargador del iPod. Ya no me vengo.
Bien, ya no más cargo. Bueno, el páncreas es una glándula de secreción mixta. ¿Por qué? Porque por un lado produce lo que vendrían a ser hormonas, como son lo que vendría a ser la insulina y el glucagón, y por otro lado produce lo que vendría a ser el jugo pancreático. Ahora nosotros nos vamos a centrar en esa función, justamente en lo que vendría a ser en la función del jugo pancreático principalmente. Bien, entonces, vamos, acá les voy a marcar también varias cositas en lo que vendría a ser del páncreas, ahí se las marco. Un segundito. Bien, entonces el páncreas es una glándula de tipo mixta, tiene función exócrina y función endócrina. La función endocrina justamente está dada por los islotes de Langerhans, que esto lo vamos a ver en endocrino, y la función exócrina por los ácidos pancreáticos, que forman justamente el jugo pancreático. El jugo pancreático, ¿dónde se va a vertir? En el duodeno. Bien, se va a vertir justamente en el duodeno, y tiene lo que vendría a ser el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, un conducto pancreático, una ampolla hepatopancreática, el esfínter de Oddi y el conducto accesorio. Ya les voy a contar qué significa todo eso que tiene justamente el mismo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente lo que vendría a ser la secreción justamente de lo que vendría a ser del mismo, la va a recibir ¿quién? La va a recibir lo que vendría a ser el intestino. El intestino delgado justamente es el que va a recibir lo que vendría a ser la secreción del jugo pancreático. ¿Para qué? Para que pueda completar justamente lo que vendría a ser la digestión. Eso es lo que va a hacer fundamentalmente. ¿Bien? Entonces, acá también me interesa lo que vendría a ser la etiología del páncreas, porque de acuerdo a sus características de sus células, produce lo que vendría a ser distintos tipos de sustancias. Estos tipos de sustancias justamente va a producir. Tenemos, por un lado, tenemos justamente lo que vendría a ser la composición del jugo pancreático. Tenemos lo que vendría a ser bicarbonato de sodio, lo cual es importante porque neutraliza el quimoácido del estómago. Tiene enzimas digestivas, tiene agua y tiene sales. Entre las enzimas, las principales que encontramos son la amirasa pancreática, que digiere almidón y glucógeno, las proteasas, que digieren justamente las proteínas, que son simógenos. ¿Qué significa que son simógenos? Que en realidad, ellas, digamos, vieron que yo les puse los nombres tripsina, quimiotripsina y demás, en realidad, ellos no están activadas directamente, sino que ellas se van a activar para formar justamente lo que vendría a ser la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y también lo que vendría a ser la elastasa. Ahí van a jugar un rol importante lo que vienen a ser las llamadas enteroquinasas, para eso. Ya les explico. Y después dijeron lo que vendría a ser los triglicéridos, principalmente lo que vendría a ser la lipasa pancreática. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto que yo puse acá, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, ellas fueron justamente secretadas en forma de simógenos, que son precursores inactivos, ¿bien? Para que ellos justamente, lo primero que va a suceder acá, esto es importante. La tripsina, en realidad, primero era tripsinógeno. El tripsinógeno se transforma en lo que vendría a ser en tripsina, vamos a poner acá en tripsina, por medio de qué cosa, de una llamada enteroquinasa. Entonces, el tripsinógeno no es el activo. Para que se active, ¿qué es lo que pasa? Se va a convertir en tripsina por medio de la enteroquinasa. Una vez que se haya activado lo que vendría a ser la tripsina, ahí la tripsina va a ¿qué cosa? Va a activarlo al quimiotripsinógeno en quimiotripsina, y después a todos los otros los va a ir activando. Entonces, primero tiene que activarse el tripsinógeno, la tripsina, y después justamente va a comenzar a activarlo a todos los demás. ¿Y quién hace eso? La enteroquinasa. Eso es importante, tengan en cuenta. ¿Bien? Pues ya tenemos esto. También tenemos agua, tenemos sales y demás en lo que vendría a ser justamente en el páncreas. ¿Bien?
Acá tenemos el páncreas endocrino. Luego tenemos, y otra cosa importante, él va a vertir lo que vendría a ser su secreción, en este caso, como glándula exócrina, a través de lo que vendría a ser los conductos pancreáticos, que son el conducto principal y el conducto accesorio de Wilson y de Sartorini. Bien, son los conductos justamente, en este caso, los conductos pancreáticos. Bien, bueno. Después tenemos lo que vendría a ser el hígado y la vesícula biliar. Vamos a ver los dos juntitos. Bueno, en el caso de lo que vendría a ser justamente el hígado es un órgano muy importante porque es un órgano fundamental del aparato digestivo, pero también del metabolismo. Es el segundo órgano más grande del cuerpo, después de quién, de la piel. Bien. Tiene lóbulos, tiene lo que vendría a ser lobulillos, y que son las partes más chiquititas, y sus células se llaman como hepatocitos. Lo que ellos hacen principalmente es recibir sangre que viene del intestino, ¿verdad? Que justamente trae lo que vendría a ser todos esos nutrientes que se acaban de absorber, y también participa en la digestión, en la detoxificación de las sustancias y en el metabolismo en general. Si yo digo que participa en la detoxificación, ¿qué organela de la célula estaba muy desarrollada en los hepatocitos? ¿Quién era? ¿Cuál era? Yo tengo un hepatocito. Bueno, los peroxisomas, ¿y quién más? Otro más. ¿Los lisosomas? No, los peroxisomas sí. Y otro más. Yo tengo un hepatocito, entonces espero encontrar lo que vendría a ser entonces, a lo que vendría a ser, por un lado esto, peroxisoma, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa voy a encontrar? ¿Qué otro organelo de la célula? El hepatocito. ¿Cuál más voy a encontrar? ¿Cuál más será? A ver, piensen. ¿Quién más será? Sería, a ver. Bien, Vic. Retículo endoplasmático liso. Perfecto. Retículo endoplasmático liso es lo que yo espero justamente encontrar en mayor cantidad. Perfecto. Muy bien. Eso también es importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá lo que él va a establecer es lo que vendría a ser la llamada circulación hepática, o también llamada circulación portal hepática. Porque los nutrientes que acaba de absorber el intestino delgado pasan primero al hígado en el sistema porta, ¿verdad? Justamente tenemos lo que vendría a ser los capilares intestinales, pasan justamente hacia lo que vendría a ser hacia las venas y se forma lo que vendría a ser la llamada vena porta hepática, que lleva justamente hacia dónde, hacia el hígado. Entonces, este patrón justamente es así: vena, capilares, vena, capilares, vena. Ven que generalmente cuando nosotros tenemos lo que vendría a ser en circulación, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos lo que vendría a ser, nosotros tenemos lo que vendría a ser vena, capilar, y después tenemos lo que vendría a ser arteria. Ese sería, o sea, el capilar en realidad suele tener lo que vendría a ser un extremo arterial y un extremo capilar. Entonces, en cualquier parte del organismo, o sea, en la mayoría de las partes del organismo, tenemos así, tenemos arteria, vena, capilar. En cambio, acá se da algo que es inédito, que justamente sería justamente lo que vendría a ser ahí, vena, capilar, vena. Se llama justamente sistema porta hepático. El hígado también recibe sangre oxigenada, lo hace justamente por lo que vendría a ser a través de la arteria hepática, y él tiene doble irrigación. Y acá también eso es una cosa importante, porque él tiene justamente esta vena porta. Ustedes saben cuando ustedes vayan a ver cardiovascular, lo tengo que explicar acá porque, bueno, cuando ustedes vayan a ver cardiovascular, van a ver que justamente a través de las arterias llega la sangre oxigenada. La sangre oxigenada
además lleva lo que vendría a ser los nutrientes. Entonces, la mayoría de los órganos recibe justamente a través de la sangre que va por las arterias, recibe lo que vendría a ser oxígeno y también recibe lo que vendrían a ser los nutrientes. Pero acá también hay lo que vendría a ser una particularidad. ¿Por qué? Porque en este caso, la vena porta lleva los nutrientes. Clásicamente, las venas lo que llevan es ¿qué cosa? Las venas lo que llevan son los desechos del organismo, lo vamos a ver en cardiovascular. En cambio acá, la vena porta lleva los nutrientes. Y la arteria hepática es la que lleva el oxígeno. Entonces, eso es una importancia, tiene una circulación justa, tiene una doble irrigación. La vena porta lleva los nutrientes, cosa que no es común en una vena, y la arteria hepática lleva justamente lo que vendría a ser el oxígeno. Después acá, justamente la sangre va a circular por lo que vendrían a ser unos llamados sinusoides hepáticos, que son capilares o otra cosa, y todo eso va a fluir hacia lo que vendría a ser la llamada vena central. Bien. Acá justamente, a ver, aparece acá, pero acá en realidad toma lo que vendría a ser este aspecto que estamos viendo acá, que es una estructura hexagonal, que serían los lobulillos hepáticos, que tienen lo que vendría a ser a la vena central y a las triadas portales. ¿Qué es una triada portal? Es una rama de la vena porta, eso vamos a anotar acá, no sé si lo tengo por acá, no. Acá, triada portal. ¿Qué es una triada portal? Una triada portal es cuando tengo una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Esto yo no lo estoy dando porque les quiero dar de más. Ya está puesto en el examen, está puesto en la guía, ¿no? Ustedes se ponen a leer bien la guía de ustedes, ahí aparece, y si no aparece, está en bibliografía sugerida, pero en las guías sí aparece. Yo la he controlado antes de darle. Entonces, justamente, tenemos triada portal es rama de la vena porta, rama de la arteria hepática y justamente lo que vendría a ser conducto biliar. Bien, sería triada portal. Bueno, después tenemos lo que vendría a ser funciones del hígado. El hígado tiene un montón de funciones, entre ellas la que hace es transporta nutrientes, vitaminas, hierro y bilirrubina. La bilirrubina, esa viene del producto de degradación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos viven 120 días y luego se destruyen. ¿Cómo se llama el proceso de destrucción de los glóbulos rojos normal? ¿Cómo se llama eso? Hematopoiesis. Está la formación, la destrucción, ¿cómo se llama? La normal, 120 días, glóbulo rojo se destruye. ¿Cómo se llama eso? Bien, hemocateresis. Hemocateresis. Esa es la destrucción normal de los glóbulos rojos. Entonces, el producto de la destrucción de los glóbulos rojos tienen hemoglobina y de ahí viene la bilirrubina. Bien, bueno, ya tenemos eso. Yo les voy a ir preguntando cosas para que vayan pensando. Luego tenemos lo que vendría a ser, justamente tenemos eso. Después, otra función que también tiene lo que vendría a ser el hígado, en este caso, es lo que vendría a ser. Bueno, participa en el metabolismo justamente de lo que vendría a ser de los lípidos, de los glúcidos, también lo que hace eso. Acuérdense que justamente va a ser el sitio de almacenamiento del exceso de glucógeno, o sea que va a producir la glucogénesis, bien, luego va a producir la glucogenolísica, la degradación de glucógeno en glucosa, también la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros precursores, o sea, tiene muchísimas funciones. Bien, también sintetiza triglicéridos y colesterol, bilis y factores de coagulación, remueve tóxicos y residuos, almacena azúcares, glucógeno y produce urea, ácido úrico, productos del catabolismo de las proteínas, glucosa, porque tiene glucógeno que lo degrada en glucosa, y cuerpos cetónicos. Bien, entonces todas estas funciones tienen justamente lo que va a producir, lo que vendría a ser las lipoproteínas, va a sintetizar proteínas como la albúmina,
como los factores de coagulación, como las proteínas transportadoras, y secreta bilis también. O sea, tiene muchísimas funciones justamente lo que vendría a ser el hígado. Bien, bueno. Y después, vamos a ver un poco atrás, ¿qué es lo que pasa? Tenemos también lo que vendría a ser la vesícula biliar. La vesícula biliar, acá está, chiquitita. La vesícula biliar, ella lo que hace fundamentalmente es ¿qué cosa? Ella almacena a la bilis. Y la bilis es como un detergente. Para que ustedes se entiendan, el detergente que sirve para emulsionar las grasas. Bueno, eso es lo que es la bilis, justamente para que se vendría a ser el cuerpo humano. Emulsiona las grasas en partículas pequeñas y favorece lo que vendría a ser la absorción intestinal de lípidos. Y al mismo tiempo elimina sustancias de desecho, como por ejemplo lo que vendría a ser la bilirrubina. Bien. La vesícula biliar justamente lo que hace es almacena y concentra la bilis, no la produce, la almacena y la concentra. Tiene una forma de pera, como estamos viendo acá, se ubica justamente por debajo del hígado, ¿y qué va a pasar? La vesícula biliar es justamente la que va a vertir su secreción, donde en el intestino delgado, a través de un conducto que se llama el conducto colédoco. Y el conducto colédoco se va a unir con el conducto pancreático, para formar justamente lo que vendría a ser la llamada ampolla hepatopancreática. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos justamente en lo que vendría a ser. Otra cosa importante es que las sales biliares, por ejemplo, que salen por lo que vendría a ser por la bilis, el organismo las reutiliza. Se llama justamente lo que vendría a ser la circulación enterhepática, o sea que las vuelve a absorber en el ilion para volverlas justamente a lo que vendría a ser a utilizar. Entonces, miren de importante que es justamente todo esto que se refiere a lo que vendría a ser el hígado y demás, al intestino delgado, a todos ellos, son parte del aparato digestivo. Es todo lo que yo les dije es lo que van a preguntar. Más de eso no le van a preguntar, o sea que ustedes con esto, más el apuntito, más esto, ya están. O sea, más de eso no tienen que estudiar porque ya está todo dicho y visto. Bien, bueno, acá voy a hacer un corte. La verdad que se me hizo de más larga las clases,